Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren muy bien. En el video tutorial de hoy les voy a estar compartiendo un lindo proyecto paso a paso con todas las indicaciones como a ustedes les gusta para que lo puedan elaborar sin ningún problema. Y les cuento que este proyecto es súper fácil, ideal para regalar o para vender y es muy útil. Voy a estar utilizando este material, se llama hilo crochet o hilo macramé. Y fíjense, es como un material, como un cordoncito, no es tan elástico, es bastante durito y por eso me gusta para este tipo de proyectos. Y la verdad es que se lleva muy poco material, vamos a necesitar aproximadamente unos 20 o 30 gramos. Yo voy a estar tejiendo con este gancho de 3 milímetros, vamos a necesitar agujita de lana y ganchitos marcadores. Lo mejor de este proyecto es que ustedes podrán utilizar cualquier material que tengan a su alcance y adaptarlo a las medidas que les voy a ir dando en el transcurso del video. Así que te invito a ver el paso a paso y a dejar un lindo comentario si este video te gusta. Bien, vamos a comenzar con un nudo deslizado y a tejer una cadena de base. Vamos a ir tejiendo cadenitas de esta manera hasta tener un total de 19 cadenas. Ya tenemos acá 19 cadenas y esas 19 cadenas tienen una medida de 10 centímetros, ¿ok? Entonces ahora vamos a saltar la última cadena, es decir, la número 19, nos vamos a la que sigue y vamos a tejer punto bajo en la siguiente cadena. De igual manera vamos a ir tejiendo puntos bajos en cada una de las cadenas y entonces al final de la vuelta deberíamos tener 18 puntos altos, un punto menos que la cantidad de cadenas, ya que dejamos una cadenita acá al inicio. Entonces vamos a seguir haciendo así hasta el final. Ok, ya tenemos acá toda la vuelta número 1 con puntos bajos. Iniciamos nuevamente con una cadena para la vuelta 2 y esta cadena no va a contar como punto, así que comenzamos a tejer punto bajo desde el primer espacio o el primer punto disponible, punto bajo en el siguiente espacio, nuevamente un punto bajo en el siguiente punto bajo, y todo este patrón lo vamos a trabajar con puntos bajos. Entonces, para empezar vamos a tejer un total de 14 vueltas de puntos bajos, una vuelta de ida, una vuelta de regreso. Iniciamos con una cadena que no cuenta como punto y así vamos a ir hasta alcanzar un total de 14 vueltas. Ok, ya tenemos acá las 14 vueltas de puntos bajos. Recuerden que las medidas de ancho tenemos, se va a reducir un poco, tenemos ahora 9.5 centímetros y de altura tenemos 6 centímetros. Les estoy dando las medidas por si acaso ustedes están trabajando con algún otro material, entonces simplemente lo van a adaptar a esas medidas. Entonces, ya que tenemos las 14 vueltas de puntos bajos, vamos a tejer ahora 18 cadenas al aire. Comenzamos acá 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta tener 18 cadenas. Ok, tenemos acá 18 cadenas. Entonces ahora para iniciar la vuelta que sigue sería la número 15. Iniciamos con una cadena, giramos y vamos a tejer tal como hicimos acá en el inicio, en la primera base de cadenas. Saltando la última cadena vamos a tejer puntos bajos, un punto bajo en cada espacio hasta llegar a la última cadenita. Ok, llegamos acá al final de la cadenita, deberíamos tener 18 puntos bajos. Entonces acá simplemente vamos a continuar lo que sería la vuelta número 15 de esta parte y vamos a ir tejiendo de igual manera un punto bajo en cada uno de los espacios y acá en esta vuelta vamos a comenzar a contar nuevamente, ok, contando por supuesto esta parte como la vuelta número 1. Entonces vamos a ir tejiendo vueltas desde acá hasta acá, ida y regreso, vamos y venimos
y nuevamente vamos a tejer 14 vueltas. Recuerden, esas 14 vueltas las vamos a contar desde esta vuelta que sería la primera. Recuerden, vamos a contar desde acá hasta acá. Ya tenemos la segunda parte de 14 vueltas o el segundo grupito. Fíjense, vamos a tener una pieza con esta forma y entonces antes de continuar vamos a contar desde este lado donde terminamos nuestra última vuelta hacia acá un total de 18 puntos. En ese punto número 18, que va a ser el último, vamos a marcar, podemos marcar ese punto número 18 o el que sigue. Yo voy a marcar el que sigue para que sea más cómodo al tejer. Entonces ya saben que vamos a tejer hasta el punto antes de nuestro marcador. Ahora vamos a tejer de igual manera puntos bajos y esta vez vamos a tejer 5 vueltas de puntos bajos desde acá hasta acá. Regresamos y así hasta tener 5 vueltas. Bien, ya tenemos acá esas 5 vueltas. Fíjense, acá está el marcador. Comenzamos acá 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Para la vuelta número 6 vamos a iniciar con una cadena, vamos a girar y vamos a tejer una disminución en el primer y segundo punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Colocamos allí nuestro gancho en el primer punto y ahora, sin terminar el punto bajo, vamos al segundo punto, sacamos, nos van a quedar 3 aritos y vamos a pasar por todos los aritos. Entonces en el resto de la vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior hasta llegar acá al final, que vamos a tejer otra disminución en los últimos 2 puntitos. Llegamos acá al final, nos quedan 2 puntos disponibles, vamos a tejer allí una disminución, pasamos por el primero, luego el segundo y cerramos pasando por los 3 aritos. Subimos con una cadena, ya esta sería la vuelta número 7 y en esta vuelta vamos a tejer simplemente un punto bajo en cada espacio sin tejer ninguna disminución, sin ninguna reducción. Vamos a ir haciendo un punto en cada uno de los espacios hasta llegar al final. Ok, entonces terminada la vuelta número 7, lo que vamos a hacer en las próximas 2 vueltas es repetir lo que hicimos en estas dos, en la 6 y la 7. Iniciamos con una cadena, hacemos una disminución en el primero y segundo punto, continuamos tejiendo un punto en cada espacio. Acá al final repetimos una disminución con los últimos 2 puntos y luego hacemos una vuelta más, que sería la vuelta número 9, con un punto bajo en cada espacio y listo. Ok, ya terminamos acá con la vuelta 9. Vamos a agregar una última vuelta haciendo una cadena, giramos y acá con las disminuciones en esta última vuelta me quedaron un total de 14 puntos bajos. Entonces vamos a comenzar acá en el primer punto y vamos a hacer un punto deslizado y así vamos a contar hasta tener 7 puntos deslizados. Allá tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, antes de continuar, vamos a tejer algunas cadenitas al aire para formar un ojal para colocar el botón. Eso va a depender de qué tamaño van a utilizar su botoncito. Yo voy a tejer 8 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a ir al punto que sigue y vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora fíjense, yo voy a utilizar este botoncito, voy a verificar que pase por acá. Si pasa muy bien, entonces ya lo vamos a dejar así. Les recomiendo que tomen la medida de su botoncito para que no les vaya a quedar ni muy apretado ni demasiado suelto. Entonces acá el resto de la vuelta terminamos haciendo puntos deslizados hasta el final. Llegamos acá al final y vamos a hacer una cadena,
vamos a alar dejando un trocito de material y vamos a cortar. Entonces ahora con ayuda de una aguja de lana vamos a esconder cada una de estas hebras que nos quedaron por allí. Colocamos nuestra agujita y escondemos entre los puntos un trozo de material que nos quede bien asegurado y finalizamos cortando. Bien, fíjense cómo nos queda esta pieza. De acá vamos a sacar un pequeño monedero o tarjetero. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a doblar esta parte hacia acá. Y luego esta de acá abajo la vamos a doblar hacia acá arriba. Fíjense cómo nos va a quedar un tarjetero o monedero con dos divisiones por acá. Y entonces simplemente lo que vamos a hacer es unir todas las orillas. Comenzamos por acá, llegamos al final acá, por toda la orilla de abajo y terminamos en este lado y nos va a quedar nuestro monedero. Ok, ya lo cosimos por todos los laditos, vean cómo queda. Y miren, nos va a quedar nuestro monedero o estuchito con dos divisiones acá adentro y solo nos queda colocarle el botoncito. Vamos a medir más o menos dónde lo vamos a colocar y simplemente lo vamos a coser con aguja e hilo de coser. Yo voy a usar el mismo hilo porque es bastante delgado y pasa perfectamente por estos huequitos del botón, pero ustedes pueden coserlo con el hilo que se adapte mejor. Bien, después de pegar el botoncito ya quedaríamos listos. Ese es el último paso y como se dieron cuenta está muy fácil de tejer este lindo monedero, bastante útil y a pesar de que es pequeño le caben algunas cositas. Tiene unas medidas finales de 9.5 centímetros por 7 centímetros. Entonces fíjense, yo aquí guardé algunas cositas para que tengan una idea de lo que le entra. Como tiene dos divisiones, colocamos dinero, moneditas, tarjetas, carnet, etcétera. Creo que le cabe alguna que otra cosita más. Espero les haya gustado este video tutorial. Recuerda regalarme un like, comparte este video y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas activando la campanita para que así puedas disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.